tema que se llama la geografía, una ciencia mixta e integradora. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí o qué es lo que pretendemos mencionar? Pues obviamente de dónde surge la geografía, qué es la geografía como tal, y bueno, cómo es que la geografía se está insertando dentro del conocimiento científico y sobre todo la capacidad que tiene esta ciencia para relacionarse con el resto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para comprender el mundo en el que vivimos. Entonces, como primer punto, pues recordemos qué es la geografía, ¿vale? En la clase anterior habíamos ya mencionado un poquito de que la geografía lo que estudia es el espacio geográfico, ¿sí? A partir de distintas categorías, a partir de diferentes elementos que interactúan dentro del espacio. Sin embargo, bueno, vamos a mencionar aquí tres definiciones generales de lo que es la geografía con el fin de ver cómo ha ido evolucionando la concepción de esta ciencia. En sus inicios podemos mencionar la definición etimológica, es decir, la primera definición que surge en la época griega, y es cuando surge obviamente la geografía como la conocemos, ¿ok? Para los griegos, pues la geografía se ramificaba de dos raíces, una que es la palabra geo, que significa tierra, y la otra que es grafía, que significa descripción o tratados. En este sentido, lo que querían decir es que la geografía lo que hacía o lo que buscaba era describir el mundo en el que vivían. Posteriormente, en tiempos más modernos o más modernos, viene un autor llamado Emmanuel de Martonnet, y este autor nos va a decir que la geografía estudia los hechos y los fenómenos físicos, biológicos y humanos que ocurren en la superficie terrestre. ¿Qué es lo que nos está dando aquí a entender Emmanuel de Martonnet? Que la geografía no va a ser solo descripción, sino que también va a investigar cómo se llevan a cabo los procesos, cómo se llevan a cabo los fenómenos que están ocurriendo en la superficie, y sobre todo cómo se relacionan cada uno de estos procesos con el resto del planeta Tierra. Actualmente las definiciones que se utilizan para geografía pues tienen la palabra espacio. Por lo tanto, podríamos mencionar que la geografía actual se enmarca como una ciencia que va a estudiar los procesos sociales, ambientales, económicos y políticos que se desarrollan en el espacio, ¿sí? En el espacio que ya habíamos dicho en la clase anterior. Entonces, en este caso, la geografía lo que va a buscar es, bueno, cómo se llevan a cabo estos procesos y obviamente cómo interactúa la sociedad y la naturaleza entre sí para darle forma a este espacio que la geografía va a estudiar. ¿Ok? Ahora bien, resulta también que nuestro tema nos habla de que la geografía es una ciencia mixta e integradora. Uno podría preguntar, bueno, ¿por qué es una ciencia mixta y por qué es integradora? Y bueno, pues la respuesta es muy sencilla. La geografía tiene tres bases muy importantes. Uno es el análisis. La geografía tiene que analizar el mundo en el que vivimos. Para ello, debe de conocer, pues, lo más que se pueda de lo que está ocurriendo en el planeta. Desde la parte física, como los temblores, las erupciones volcánicas, las tormentas, hasta la parte social, hasta la parte humana, ¿no? La parte de cómo interactúa la población, de cómo se lleva a cabo el sistema económico, cómo es la política. Todo eso lo tiene que saber la geografía para poder analizar lo que está ocurriendo en el espacio. Pero después de tanto análisis, de tanta información, la geografía tiene un papel muy importante que es la sintetización. Debemos de bajar todo ese conocimiento, todo eso que ya se sabe del mundo, a una situación más concreta, a una situación más clara para poder comprender a gran precisión cómo está o cómo se está llevando a cabo en los procesos espaciales dentro del planeta Tierra.
¿sí? Y para ello, pues la geografía va a necesitar de algo que es la interrelación, ¿sí? ¿Y qué es esto de la interrelación? Pues bueno, es justamente la relación que tiene que tomar la geografía con el resto de las ciencias, con el resto de las disciplinas, para poder adquirir los conocimientos base y así comprender mejor el sistema planetario. Entonces, por ello es que la geografía es una ciencia mixta, porque tiene muchas áreas de acción y es integradora porque está juntando el conocimiento. Y bueno, pues justamente esta visión tan amplia, tan grande que tiene la geografía del conocimiento, pues va a requerir también de una subdivisión, ¿sí? Es decir, la geografía se va a clasificar, se va a ramificar en distintas áreas de acción para poder ser más concreto en el proceso de investigación y de análisis del planeta. Tenemos entonces tres grandes áreas, tres grandes ramas en las que se divide la geografía. Por un lado tenemos a la geografía física, por el otro tendríamos a la biogeografía y por el otro tendríamos a la geografía humana, ¿ok? A continuación vamos a ver a grandes rasgos a cada una de ellas para comprenderlas un poco mejor. En el caso de la geografía física, ¿qué es la geografía física? Pues no es más que otra cosa que la rama de la geografía que va a estudiar los procesos naturales inertes que ocurren en la superficie de la Tierra, ¿sí? ¿A qué nos referimos con inertes? Pues a aquellos procesos que no necesitan o que no tienen un proceso vital, ¿sí? Que no tienen vida, sino que son procesos ocasionados por sus características físicas y químicas que al reaccionar pues van a dar como resultado un fenómeno natural, ¿ok? En ese sentido vamos a poder encontrar que dentro de la geografía física se van a especializar distintas áreas. Por ejemplo, la geografía de los suelos, que lo que busca es entender la distribución de los suelos, su fertilidad, su aptitud y obviamente su mejor aprovechamiento. La geomorfología, que lo que estudia es las formas del relieve, las distintas montañas, los distintos valles, los procesos tectónicos, los procesos volcánicos y todo aquello que implica una modificación del relieve de la Tierra. Por el otro lado tenemos la climatología, que lo que va a estudiar es la atmósfera en su componente intermedio, en una situación promedio, nos va a indicar los distintos procesos atmosféricos que se pueden presentar en distintas partes del planeta. Nos va a indicar los tipos de clima y para qué son aptos estos climas, entre otros aspectos. Y por último, la hidrogeografía, que lo que va a estudiar es el componente acuático, el componente agua, dentro de la superficie de la Tierra. Y bueno, pues esto implica tanto los océanos, que son agua salada, como los ríos, lagos, glaciares, etcétera, que son agua dulce. Entonces nos va a explicar cómo se distribuyen, por qué se encuentran ahí, cuáles son sus efectos, cuáles son sus causas y sobre todo entender el sistema hídrico planetario. ¿Ok? Y bueno, para ello, pues como habíamos dicho, la geografía, en este caso las distintas áreas de la geografía física, van a necesitar también de ciencias auxiliares. Es decir, ciencias que le permitan entender mejor los procesos que ocurren en cada una de las partes del planeta. Por ejemplo, en el caso de la climatología, pues debemos de conocer de física, en este caso la física de los gases, cómo se comportan, cuáles son las leyes de los gases, cómo se rigen. En el caso de la hidrogeografía, pues necesitamos saber de química, necesitamos saber de biología, necesitamos saber de oceanografía, entre otros aspectos. Nuestra siguiente rama es la biogeografía. En este caso, lo que estudia la biogeografía es el componente vital sin incluir al hombre. Es decir, lo que va a estudiar es el comportamiento espacial de la flora y la fauna en la superficie de la Tierra. Cómo se comportan los animales, cómo se comportan las plantas, cómo se adaptan cada una de ellos, cómo se distribuyen dentro de la superficie. Y en este sentido, pues vamos a tener que la biogeografía pues se encuentra
dos ramas: la zoogeografía, que como su nombre lo dice, la palabra zoo viene de zoológico, que al final viene de animal, y lo que estudia es a los animales, su distribución, su relación entre ellos, su relación con el medio ambiente. Y por el otro lado, la fitogeografía, que lo que estudia son las plantas, cómo se distribuyen, cómo se encuentran y cómo se relacionan con el entorno. ¿Ok? Por último, vamos a tener a la geografía humana. Esta geografía humana lo que estudia es al hombre, a sus actividades como ser social, a sus actividades humanas dentro de la superficie terrestre, cómo se relacionan entre ellos como sociedad y cómo se relaciona también con el espacio geográfico. ¿Ok? En este caso, como hablamos de geografía humana, pues podríamos tener una gran ramificación de las geografías, es decir, hay mucha geografía humana por estudiar. Para cuestiones sintéticas vamos a presentar aquí solamente 5 ramas de la geografía humana, que son las que vamos a estar viendo a lo largo del curso, pero hay todavía más infinidades de ramificaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos a la geografía de la población, que lo que va a estudiar es justamente la estructura, la evolución de la población, su comportamiento espacial, su ubicación geográfica. Tenemos la geografía social, que lo que busca entender es que el comportamiento de la sociedad, cómo se relacionan los grupos sociales entre sí, obviamente desde un punto de vista social, porque si no se puede confundir con la sociología. Realmente lo que aquí buscamos es cómo se relaciona o cómo interactúa la sociedad en el espacio. La geografía económica, que lo que va a buscar es entender el proceso económico a nivel espacial, la distribución geográfica de las actividades, cómo se lleva a cabo el modo de producción, cómo se llevan a cabo los procesos productivos. La geografía política, que lo que estudia es la administración del Estado, cómo se administra el territorio, cómo se toman las decisiones políticas, jurídicas dentro de los países, y obviamente cómo se relacionan los países de manera diplomática o de manera bélica cuando hablamos de la guerra. Y por último, la geografía cultural, que lo que va a buscar es comprender o analizar el comportamiento de las distintas culturas, de las distintas civilizaciones que han estado en la superficie de la Tierra, cómo se han distribuido y cómo se interactúan entre ellas y con el entorno. ¿Ok? Esas serían como que a grandes rasgos las más importantes para cuestiones del curso, pero bueno, podemos mencionar muchas otras. Por ejemplo, la geografía médica o geografía de la salud, que es la que podría estar en boga en estos momentos con esto de la pandemia, que pues lo que está apoyando es a encontrar la distribución de la enfermedad, cómo se está llevando a cabo la espacialidad de la enfermedad y bueno, cómo poder generar ciertas acciones para disminuir la incidencia de los casos de enfermedad, ¿no? Y bueno, así podríamos mencionar muchas otras más: geografía lingüística, geografía de la música, geografía del arte, geografía de lo que se les pueda ocurrir de la actividad humana. Con esto cerraríamos el tema. Con esto estamos viendo cómo la geografía es una ciencia muy amplia, muy extensa, muy interesante, por todas las áreas en las que se puede estar relacionando, en todas las áreas en las que está inserta el conocimiento geográfico, porque todo aquello que ocurre en la superficie o que tenga que ver con el hombre puede ser representado a nivel espacial, y la geografía tiene ese toque esencial que es la representación de los procesos en el espacio